Muchas gracias por continuar con nosotros. Damos paso a la mesa número 1, innovación en la evaluación de la docencia, continuidades, complejidades y posibilidades. Esta mesa será moderada por el doctor Javier Loredo Enríquez, académico de la Universidad Iberoamericana, con una destacada trayectoria en temas de evaluación educativa, diseño curricular y formación docente. Javier fue director del Departamento de Educación y formó parte del equipo que diseñó e implementó el doctorado interinstitucional en educación, mismo que coordinó por 10 años. Es miembro fundador de la RIED y es, desde hace algunos años, felizmente jubilado. Entonces, él nos presentará a los panelistas y ya hará la primera conversación. Usted dejo la palabra, Javier. Gracias, Meche. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Creo que ya es la tercera bienvenida. La primera la dio Luis Gual, la segunda Mercedes, no, ya es la cuarta porque también Mariana les dio bienvenida. Pero nunca está de más dar buenas palabras, ¿no? Por eso, nuevamente, bienvenida. Esta mesa es interesante desde el punto de vista de lo que tiene que ver con innovación en evaluación de la docencia, y por ello se plantearon a los ponentes que integran esta mesa, ya ustedes los vieron un poco en la presentación, pero tenemos de manera presencial a la doctora Benilde García Cabrero, tenemos en línea, yo espero que sí esté en línea, sí, ya lo voy a ir por allá, Carlos Pardo, que es de la Universidad Nacional de Colombia, y tenemos también a Natalia Coppola, que es argentina, pero reside actualmente en Uruguay, digo, en Paraguay. Con ellos vamos a hacer este rejuego un poco de lo que se buscaba en los objetivos que nos planteó la organización del evento, que tiene que ver un poquito qué más cosas nos preocupan y qué se ha hecho a nivel de la evaluación, del desarrollo de la evaluación docente y en dónde están las principales inquietudes. Entonces, la mecánica, creo que hasta ahorita no la han explicado, van a tener 12 minutos cada uno de los ponentes para responder a alguna de las preguntas. Perdón, son 12 minutos para una pregunta, la segunda y la tercera, y eso nos da un tiempecito de 45 minutos más 15 para el cierre, con preguntas tanto de la gente que está aquí a nivel presencial como los que teníamos hace un rato, 40 y tantas gentes ya conectadas. Seguramente a lo largo del día, según los intereses de cada mesa, se irán conectando desde otros países. Como lo decía en su presentación Mariana del libro, pues tenemos gentes de varios países de América Latina y también de España. En ese sentido, y para no perder mucho en la introducción, me voy a permitir, ya nos pusimos de acuerdo un poquito, tanto Beni como con Carlos, en la orden de las respuestas. No van a ser cada quien siempre el mismo que inicia, sino vamos a ir variando para que inicie otros dando sus respuestas, tratando también de generar un pequeño espacio para que una vez que ellos expongan, ver si entre ellos mismos quieren también reaccionar a lo que expuso su colega, y ya después de eso, hacia el final de los 3 preguntas, entonces serían las preguntas tanto para el auditorio presencial como el virtual. Y en ese sentido, me permitiría entonces leer muy rápidamente estas cosas. Se llevan un poco de tiempo, pero bueno, es para ubicar a quienes no los conozcan, aunque la mayoría hemos estado en un grupo de la RIED durante muchos años y ya nos conocemos, pero hay quienes todavía están por integrarse a la RIED y tal vez no sean conocidos para todos. En este caso voy a empezar leyendo el currículum de Carlos Pardo Adames. Su formación es como psicólogo, tanto en licenciatura como maestría y doctorado por la Universidad Católica Nacional de Colombia, perdón. Tiene un magíster en educación por la Pontificia Universidad Javeriana, coordinador de gestión curricular de la Facultad de Psicología, docente en áreas de psicometría, medición y evaluación estadística, metodología de la investigación, psicología educativa, aprendizaje, formación y evaluación de competencias en la Universidad Católica de Colombia, así como en otras universidades de Bogotá, y ha sido como docente invitado en la Universidad Católica de Uruguay y profesor invitado por la maestra Benilde García, aquí a un lado, en la UNAM, en la Facultad de Psicología. Coordinador y psicómetra de programas nacionales e internacionales de evaluación, como el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, la International Association for the Evaluation of Education Achievement y procesos de evaluación educativa realizados por la UNESCO, OREALC y YESE.
que es el YES, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Consultor del Banco Mundial en temas de psicometría y evaluación, además de evaluación del clima escolar en la ciudad de Bogotá. En la actualidad lidera y participa en diferentes proyectos de investigación y gestión curricular en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Con eso, digo, sinteticé un poco, serán mucho más extensos sus currículos, pero creo que dan un panorama muy claro del tipo de trabajo y la línea que ellos continúan haciendo. Me voy a permitir más que cuando le dé la palabra al siguiente ponente de una vez leo los currículums, así no interrumpimos la secuencia de las participaciones. La doctora Benilde García Cabrero realizó estudios de licenciatura y maestría en la UNAM y un doctorado conjunto en la Facultad de Educación de la Universidad de McGill, Canadá, y la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro del SNI, CONACYT Nivel 3, directora del Laboratorio de Tecnologías Digitales aplicadas a la educación, donde ha desarrollado diversos entornos virtuales, entre ellos dos MOOC que se pueden consultar en la Universidad Nacional Abierta a Distancia de México. Participó en el diseño, implementación y evaluación de los materiales de programas Constrúyete de habilidades socioemocionales para estudiantes de bachillerato de la Secretaría de Educación Pública y diseñó asimismo el libro del maestro y el libro de texto de habilidades socioemocionales de segundo grado para la editorial Santillana. Ha sido consultora de diversos organismos nacionales e internacionales como el Banco Mundial, UNICEF, PNUD y el INE, y además de la Secretaría de Educación Pública, donde ha colaborado principalmente en el campo de la educación cívica y ética, y en este último campo ha sido pionera en la introducción de programas de aprendizaje, servicio para impulsar la formación ciudadana de jóvenes universitarios. Finalmente, menciono que cuenta una amplia producción académica, consta 11 libros, 58 capítulos de libro, 44 artículos y 17 libros divulgados. En el 18 recibió el premio Book Award, Mejor Libro, otorgado por la American Educational Research Association, AERA, en su libro Civic and Citizenship, Theoretical Models and Experience in Latin America, publicado por la editorial Saints Publisher. Y es, obviamente, miembro de la RIED. El último currículum que voy a leer, pues son los tres participantes de esta primera mesa, es de la doctora Natalia Coppola, sí, doctora en educación, becaria de la Fundación Carolinia, Universidad Complutense de Madrid, España, magíster y especialista en políticas y gestión de la educación superior en la Universidad de Buenos Aires, en la UNL, en la UNR de Argentina. Es especialista en evaluación educativa, educación comparada y formación de formadores. Es profesora investigadora y consultora nacional e internacional en el área de políticas, planificación y gestión de la educación. En particular en desarrollo curricular, evaluación del aprendizaje y de la docencia. Se especializa en el desarrollo de materiales educativos y educación intercultural. Es codirectora del programa Gestión en Internacionalización de la Educación Superior por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, y ha sido técnica y evaluadora de las agencias de evaluación y acreditación de la educación superior en Argentina y España. Ha trabajado como consultora para distintos organismos internacionales, el BID, la OEI, UNICEF, entre otros, y reside en Paraguay hace 10 años y aún está intentando aprender el guaraní. Es miembro también de la RIED. Bueno, pues con este, aunque muy breve, pero muy sustancioso resumen curricular, entramos y le damos la palabra directamente a Carlos, que ya está conectado y que nos contestaría la primera pregunta, que sería, ¿cuál es el futuro de la evaluación de la docencia en el contexto de las innovaciones en la enseñanza? Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias y ante todo muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Uy, ya empezó el reloj, qué bueno. Eh, la educación está cambiando a un ritmo bastante acelerado, digamos, y se han implementado montones de innovaciones en todo el mundo que tienen que ver con hacerla un poco más respondiente, digamos, a las necesidades del contexto. En ese sentido, la docencia ha intentado o va acompasando esa transformación que tiene la educación en términos de las innovaciones. Si vemos que la educación en la educación superior hoy en día
el educador no puede seguir haciendo lo mismo que hacía antes. En ese sentido, las instituciones de educación superior, como por ejemplo la Universidad Católica de Colombia, donde trabajo, tiene que tener en cuenta dos elementos fundamentales para hacer la evaluación de los docentes. Primero, el docente es cada vez más complejo y completo. Ya únicamente no se refiere a lo que es su saber disciplinar ni a las formas tradicionales de didáctica, sino que él ha venido incorporando muchos elementos adicionales, ¿no? La parte de las habilidades socioemocionales y otras formas de interactuar con los estudiantes, por ejemplo, basado en las tecnologías de la información. Así que la institución debe lograr aproximarse a la evaluación del docente con esa misma complejidad. Es decir, no puede mirar al docente igual que antes, sino tiene que ampliar el espectro de posibilidades de evaluación. Y lo segundo es que mantener o mejorar incluso la calidad de la evaluación debido a que cada vez más las evaluaciones de los docentes tienen consecuencias muy importantes en los resultados, inclusive para los mismos docentes. Así que mientras de mejor calidad sea, es decir, válida, confiable, hecha con instrumentos comprobados, mucho mejor para los procesos institucionales de educación. Gracias, creo 4 segundos más. Ok. Sí, pues quería mostrar una lámina, pero no se puede. No sabemos cómo está la cosa. Pero a ver, espera. Ya se cerró. ¿Ahí se ve? Sí, ya verás. Bueno, es una síntesis de, pues, las ideas aquí para que ustedes también puedan un poco seguirlas, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Bueno, ya creo que en algunos puntos coincidimos de los que ya comentó Carlos. Y bueno, cuando discutíamos con la mesa, decían tanto Meche como Javier, esta es una mesa de el futuro de la evaluación o el futuro de la formación, ¿no? Y en realidad, pues planteábamos que fundamentalmente se trata de que la evaluación sirva para la mejora de la enseñanza y por tanto, pues lo importante va a ser justamente cuáles son las decisiones que se toman y qué es lo que se hace después de que tenemos los resultados, ¿no? Entonces, pues una de las cuestiones o problemas a los que nos enfrentamos en la facultad cuando hicimos el nuevo modelo es que nos tardamos mucho en discutir cuál va a ser el instrumento y después las acciones que siguen nunca ocurren, ¿no? Realmente no hay modificaciones. Entonces, pues pensábamos que ya tendrían que estar estas planteadas, ¿no? Que es importantísimo tener cápsulas, minicursos, ¿no? Trayectos formativos en modalidad presencial o virtual, de tal manera que una vez que el profesor recibe los resultados y la retroalimentación tenga varias posibilidades de mejora, ¿no? Inmediatamente después como de manera contingente. Y otra cosa importante que pues hemos observado, y esto ya lo estamos viendo, por ejemplo, hace poco revisábamos una maestría de psicogerontología de la Universidad de Barcelona, se está adoptando esta idea de enseñar en conjunto. Entonces, esto es un modelo que tienen los japoneses pues, de mejorar la docencia de manera colectiva, pero también de trabajar un grupo de profesores con una misma asignatura y ellos le llaman módulos a que yo doy las primeras 3 semanas, tú das las siguientes 3, etcétera. Entonces, eso enriquece muchísimo. Entonces, de alguna manera, pues habrá que responder a esto. Si son varios profesores los que dan la asignatura, pues entonces habrá que tener una forma de evaluación que revele esta enseñanza colectiva, ¿sí?
Y bueno, también un aspecto importante es que, bueno, que está cambiando la docencia. Están haciendo en Harvard unos experimentos importantísimos de ver, pues, justamente cómo aprende el cerebro es como uno tiene que enseñar, ¿no? Si el cerebro aprende de una manera, entonces, ¿por qué queremos enseñarle de otra, no? Y, pues, evidentemente, una de las cosas a las conclusiones que llegan es que necesariamente tendríamos que estar haciendo aula invertida. O sea, que el alumno llegara con una serie de conocimientos y sobre esos elaborar, porque perder el tiempo de poco tiempo que tiene el profesor en tener que exponer al alumno todos los contenidos no es eficiente, ¿no? Entonces, trabajar con estas cuestiones. Y bueno, por otra parte, pues sí convertir a los profesores en científicos del aprendizaje. Un minuto. Solo son 2 láminas. Científicos del aprendizaje. ¿Qué tiene que, esto tiene que ver con esta idea de John Hattie, ¿no? De ver realmente si los alumnos están aprendiendo, cuál es el impacto que tienen diferentes prácticas en el aprendizaje, en la motivación, en el involucramiento de todos tipos, ¿no? Y, por otra parte, pues un equilibrio entre lo humano y lo digital, ¿no? O sea, si la docencia, pues, va a cambiar ahí, entonces tendremos que reflejar que también va a haber presencial, o sea, que la idea es que siga siendo híbrido, que haya, digamos, la relación de los alumnos con el profesor, pero también que haya muchísimo en los reservorios, ¿no? Para que ahí puedan acceder los alumnos. Por tanto, la evaluación, ¿no? Pues tendrá que ser integral, tendrá que reflejar todos estos cambios en la docencia y pero que esté centrado de manera íntima con el desarrollo profesional y el aprendizaje del estudiante. Muchas gracias, Beni. Por tiempo, les damos rápidamente la palabra a Natalia Coppola. Adelante, Natalia. Tiene el micrófono apagado, Natalia. No cuenta esto, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, muchas gracias, gracias a Mercedes por la invitación, gracias Javier por tu coordinación y bueno, para mí es un honor estar compartiendo ideas y pensando un poquito en esto bueno, ¿qué pasa con este contexto de las innovaciones? Yo partiría desde preguntarme, bueno, ¿cuáles son las innovaciones? ¿Dónde están las innovaciones en la enseñanza, en la forma de enseñanza, en la modalidad, en los contenidos, en las carreras que estamos enseñando, el tipo de aprendizaje, como decía Benilde, que claramente no podemos pensar de la misma manera pre y post pandemia, particularmente? Tampoco podemos pensar que se aprende de la misma manera a la que aprendimos nosotros, ni siquiera en un futuro, en un pasado tan lejano, sino algo muy inmediato. Se aprende de maneras diferentes, contamos con herramientas distintas. Y bueno, ahí me preguntaría, bueno, ¿qué es esto de la innovación para poder pensar en estrategias de evaluación diferentes? Coincido en el tema de que las innovaciones también se pueden pensar de manera parcial o integral. Y en este sentido, me parece que cuando pensamos en las innovaciones y en la evaluación hay que pensar también en la organización institucional, esto es las cátedras, la forma en que nos organizamos, esto que traía Benilde de Japón. Y cuando me puse a pensar, bueno, ¿qué requiere una evaluación de la docencia en este contexto? No vi demasiada innovación. Es algo que venimos diciendo quienes formamos parte de la red hace mucho tiempo, que tiene que ver con una evaluación centrada en el proceso, con integrar la inteligencia, bueno, en este caso es innovador, ¿no? Inteligencia artificial, pero no lo de las tecnologías emergentes, que hace mucho tiempo venimos diciéndolo, y el desarrollo profesional para formarnos también como docentes y como evaluadores de nuestra propia práctica, incluyendo las competencias digitales. Creo que lo innovador va a estar en cómo todo esto se va integrando en la mirada sobre el quehacer docente y de qué manera podemos, en todo caso, atender también a ciertos aspectos éticos, transparencia, protección de datos, etcétera, que con la inteligencia artificial quizás se ven más vulnerables. Esto es lo que quería compartir antes que me vaya en la nave, porque es una música así como Star Trek, así que bueno, les agradezco la atención. Sonó la campana.
perdón. Vamos ahora a cambiar, Natalia, vamos a cambiar ahora un poco la secuencia y entonces Beni nos va a responder la segunda pregunta. ¿Qué papel juegan las instituciones, los modelos, las metodologías y los agentes? Adelante, Beni. Gracias. Sí, entonces empezamos a la siguiente. Ahora podemos ver la pantalla. Es que ya no sé cómo está. Ya. Entonces, bueno, para la segunda pregunta, pues las instituciones pues juegan un papel fundamental y ya lo vimos, ¿no? Con, bueno, con todas las innovaciones en evaluación de la docencia, por ejemplo, en el caso del proceso último en el que yo participé, pues pueden auspiciar el desarrollo, pero después ya no hemos puesto en operación el diseño que en ese momento se hizo, ¿no? Entonces ha tardado mucho en incorporarse. Entonces, pues, obviamente, pues son responsables de diseñar modelos claros de evaluación que sean parsimoniosos, ¿no? Porque luego los profesores cuando se les da la retroalimentación, se les hace que es mucha información, ¿no? Y obviamente orientados a la mejora continua, pero también que sean modelos flexibles y diferenciados, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que es necesario tener instrumentos para evaluar, por ejemplo, en los primeros semestres, ¿no? Que ahí el énfasis debiera de ser otro, en los siguientes semestres, ¿no? En educación superior. Entonces, tener un mismo instrumento que creamos que va a valorar todo, eso no es viable, ¿no? Entonces tenemos que tener flexibles y diferenciados, ¿no? Según el contexto, pues sí, de la institución, pero también según los niveles de avance de los estudiantes y la modalidad virtual, presencial, mixta, ¿no? O el tipo de asignatura. Entonces, pues creo que la idea, digamos, un poco que adoptamos también ahí en la facultad, es decir, este es el conjunto básico y creo que también lo hicimos en Chiapas, de reactivos y estos son los que son particulares, ¿no? Entonces, dejar un espacio para la asignatura, para el nivel, etcétera, ¿no? El modelo Dialogremos es un ejemplo, ¿no? Que me parece que está pues respondiendo a estas premisas y también pues con la participación de múltiples agentes, ¿no? Y tanto en el diseño como en la aplicación de instrumentos. Creo que hasta el momento lo que no se ha incorporado es la idea de que los alumnos participen en el diseño, ¿no? Son cuerpos técnicos de profesores, pero también creo que es importante que se empiece a tomar en cuenta a los estudiantes. Y pues claro que con metodologías mixtas, ¿no? Incluso es ya que contesten el cuestionario, a veces es una situación complicada, no se recogen todos, pero no todo se tendría que estar evaluando así. Yo diría que habría que estar cambiando el foco y de repente decir, a estos profesores vamos a evaluarlos con unos grupos focales, a estos habría que evaluarlos con observación directa, o sea que habría que volvernos más flexibles en esto, ¿no? Y que la evaluación pues fuera auténtica y participativa con esta idea de que como el alumno es el protagonista de contestar, pues también podría ser el protagonista de opinar, ¿no? De alguna forma cómo se puede evaluar mejor a los profesores desde su perspectiva y por supuesto desde la perspectiva técnica, ¿no? Hasta ahí. Gracias, Beni. Bueno, por ahorrar un poquito de tiempo, le damos la palabra a Carlos con esta misma pregunta. Adelante, Carlos. Muchas gracias, muy amable. Sí, yo veo digamos, en Colombia, la institución educativa de educación superior es una mediadora entre lo que es la normativa nacional que se orienta a la acreditación de alta calidad y los procesos que se implementan en las aulas de clase. Como mediadora, la institución o los procesos de evaluación que ella dirige pues no pueden ir más allá de lo que ella media u orienta. Así que en ese sentido, este tema de la innovación en educación superior tiene que ser primero liderado por la parte institucional, llevado a los docentes de la mejor forma posible para liderar el cambio en el proceso educativo y con un buen criterio de
orientar los procesos, no solamente porque es lo moderno, lo único, lo innovador, sino que se base en la evidencia para hacer la selección de los procesos que desea implementar a nivel institucional. En términos generales, la institución no puede ir hasta el aula de clase, pero sí dar unos lineamientos claves para desarrollar ese proceso institucional. En ese sentido, debe acompasar lo que es la normativa nacional de la exigencia en términos de la calidad con sus propias perspectivas, modelo pedagógico, los valores que va a implementar y las tendencias de el desarrollo inclusive de la humanidad y la sociedad en términos de la formación de estos estudiantes. Por ejemplo, en Colombia se están incorporando lo que son las cualificaciones y por lo tanto hay que generar esos procesos, cualificaciones profesionales en términos de lo que se incorpora en el proceso de enseñanza. Como dice Beni, la responsabilidad de aquello que va en un plan curricular en el aula de clase no debe ser únicamente del profesor, sino debe ser una mirada mucho más integral de lo que la sociedad requiere en un momento particular y liderar el proceso básicamente. Gracias. Gracias, Carlos. Aquí yo por irme con prisas por el reloj me salté a Natalia porque el acuerdo que teníamos era que primero era Natalia y luego Carlos en este momento. Perdón, una disculpa, Natalia. Adelante. No, perfecto, perfecto, porque me da lugar a completar un poquito la idea. Eso es la ventaja de estar al final. Quisiera retomar lo que expresó la profesora Benilde en relación al rol fundamental tanto de instituciones como de distintos agentes. Y cuando hablamos de agentes, hablamos desde el nivel nacional macro a el nivel micro, que es, hablamos de institución, docentes, aula, padres, colegas, etcétera. Creo que la base para una evaluación auténtica y participativa tiene que ver con fomentar una cultura de la retroalimentación constructiva. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que la evaluación tiene que estar, tiene que ser enriquecida por una reflexión sobre las distintas prácticas, y esto se da solamente con la participación colectiva. El tema es que también hay que estar preparado para recibir esas críticas y no siempre estamos preparados. Y cuando uno recibe sugerencias, no siempre estamos dispuestos a implementarlas. Entonces, ahí me parece también que es interesante retomar lo que decía el profesor Carlos sobre que la evaluación de la docencia a nivel, por lo menos institucional, debería ser muy clara, transparente, basada en la evidencia, como dijo recién, que me parece un tema fundamental, y que también se sepa los límites del accionar de esta evaluación. Bueno, ¿cuál es el marco de la normativa vigente que me permite establecer determinadas formas y determinadas causas y consecuencias de una evaluación? Si podemos incorporar a los docentes en el diseño y ajuste de las innovaciones y en el diseño de cómo se van a evaluar esas innovaciones, cuáles son los beneficios de las formas de evaluación que se están proponiendo, valorar las experiencias previas, generar espacios de diálogo, es decir, todo lo que contribuya a una evaluación auténtica y participativa, donde no sea solo un enunciado, sino que sea una realidad. Tal vez eso es, creo que la mayor innovación, hacer real la evaluación participativa y auténtica, ¿no? Me parece. Ya está. Gracias, Me quedan Natalia. 10 segundos. Perdón. ¿Me escuchas? Sí. ¿Querías comentar algo más? Perdón. No, que me quedan 10 segundos. Ah, ok. Los aprovechamos. Antes de hacer la tercera pregunta, me gustaría invitar tanto a la audiencia presencial que vayan pensando un poquito si quieren intervenir con alguna pregunta al final de las 3 participaciones, y a quienes nos acompañan, que son aproximadamente ya 50 gentes,
de manera virtual también, pues por el chat puedan ir expresando sus preguntas para que al final redondeemos tanto con preguntas y respuestas, tanto del aula presencial como de la virtual. Entonces, la tercera pregunta y cierre de esta mesa sería: ¿qué resistencias o tensiones suelen surgir cuando se introducen innovaciones en la evaluación de la docencia y cómo pueden ser abordadas? En este caso, pues, si seguimos el orden que habíamos acordado, Natalia tiene la palabra. Los últimos seremos los primeros. Bien. Las resistencias, como saben, surgen por distintos motivos, no son unicausales, tienen que ver con muchas cuestiones. Puede ser que muchas veces como docentes no nos sentimos cómodos con las nuevas propuestas porque amenazan nuestras formas de trabajar y nuestra costumbre a ser evaluados de determinada manera. Por otro lado, puede tener que ver con las imposiciones, cuando no hay participación, cuando no hay claridad, cuando de repente no se comprende bien en qué consisten determinados instrumentos o criterios de evaluación. En general, cambiar los métodos de evaluación siempre va a generar determinadas resistencias. Por ejemplo, ahora en algunas universidades se está implementando evaluar las competencias digitales. Bueno, genera en algún sentido resistencia, sobre todo en aquellos que no tienen determinado tipo de formación y los que tienen también, porque es algo nuevo. ¿Y cuáles son los criterios? ¿Y qué va a implicar esto? ¿Y qué me están pidiendo? Creo que la mayor resistencia también es cuando no hay claridad sobre algo que voy a compartirles, que me gustaría, algunos quizás lo conocen, no sé si se ve. ¿Se ve? ¿O no? Sí, ¿Se llega sí a se ve, leer? Natalia. Ahora no porque lo Ahora saqué, no, pero se veía. pero se veía, ahora Ya sí. está, ya está. Bien, este es un chiste de Forges que pregunta, bueno, profesión, animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente lingüística, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y pasante, y podríamos agregar desarrolladora de contenidos, eh, inteligencia artificial, trabajo de, podríamos agregar tutorías, dirección de tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no cabe, dice. Bueno, ponga maestra, que es lo mismo. Creo que una de las mayores resistencias tiene que ver con cómo se está dando cuenta de esta complejidad que es el ser docente. Cuando podamos dar cuenta, al menos de alguna de estos quehaceres que implican a la profesión docente y que cada vez son más complejos, quizás podamos. Esa es la música estelar. Quizás podamos pensar en que las resistencias se van a transformar en construcciones para poder ir mejorando las prácticas. Eso es todo. Gracias, Natalia. Le cedemos la palabra a Carlos. Gracias, muy amable. Qué buena mensaje. Lo primero que debemos tener es que en cualquier proceso de evaluación, si uno evalúa lo que no hay, pues no va a encontrar nada, ¿no? Así que cuando se habla de evaluación de docentes, no podría evaluar una innovación sobre la cual yo no he trabajado, propuesto, liderado que esos procesos de innovación se vayan desarrollando. Puedo usar la evaluación para mirar el grado de desarrollo de implementación de una innovación, etc. En ese caso, lo que estoy planteando es que la institución educativa, si es ella la que hace una evaluación del docente, debe primero acompañar el proceso de formación para posteriormente sí ir evaluando el impacto que tenga, el desarrollo. Tampoco puedo evaluar porque decidí implementar algo y hacerlo, no. También me toca ver las consecuencias, el impacto que ha tenido en el aprendizaje, la formación, y si eso en realidad revierte en el ejercicio
de la profesión en la sociedad, ¿no? Como algo así. Debo acompañar, liderar. ¿Por qué? Porque las principales resistencias, especialmente de los docentes cuando los evalúan, es en eh, no entender y no saber por qué les evalúan algo que ellos no trabajan, no desarrollan. Y por supuesto hay que implementar también por parte de la institución la gran capacidad que tiene el docente de poder hacer su autoevaluación, que es un elemento que debería incluirse dentro de la perspectiva de la evaluación de los docentes. Ellos somos o son personas muy reflexivas, críticas, que pueden contribuir al mejoramiento de la educación a partir de su propio ejercicio y propia visión de lo que, y es como la costumbre, ¿no? Uno no repite todos los años exactamente el mismo proceso porque sabe que eso puede ir mejorando. Entonces, mayor participación, mayor liderazgo, orientado a un proceso de formación, me parece que es la clave. Gracias. Gracias, Carlos. Justo la musiquita a tiempo y le cedemos la palabra a Beni con la misma pregunta, la tercera. Adelante. Gracias. Es que cada vez nos volvemos a salir y nos volvemos a meter. Bueno, pues creo que tanto Natalia como Carlos han tocado el primer punto que yo pongo acá, ¿no? Eh, siempre que se habla de evaluación, pues se piensa en castigo, ¿no? En consecuencias para el docente. Y obviamente, pues también Carlos mencionaba, ¿no? La falta de sensibilización. Si van a cambiar, por ejemplo, en la facultad se incluyó el tema de la perspectiva de género. Entonces los profesores ya tienen que ser expertos, ¿no? En el tema de que hay que tomar en consideración, usar otros lenguajes, etcétera, y pues nadie les avisó, ¿no? De repente aparecieron asignaturas en el currículum y ya todos los profesores tienen que tener esa perspectiva, ¿no? Entonces, claro, algo que no te avisan, pero para lo que no te forman, ¿verdad? Lo que yo creo que las instituciones, por eso sí es cierto que decían, esta mesa es de evaluación o de formación, y creo que los 3 hemos estado diciendo, debería ser de formación, y la evidencia debiera de ser que los programas formativos realmente forman a los profesores para lo que luego se quiere evaluar, y entonces ver si están aprendiendo estas nuevas metodologías, las que sean, ¿no? Constructivistas u otros tipos de evaluaciones, pues primero le enseñamos y luego vemos si fuimos capaces de enseñarle bien y que el profesor realmente las asuma, ¿no? Y que esto no sea una cuestión punitiva ni externa, ¿no? Y bueno, se generan resistencias también porque en realidad, pues, ya sabemos, ¿no? Se hacen reformas y cuando uno va a ver a las aulas, los profesores siguen haciendo lo que hacían antes porque la inercia o las resistencias al cambio no permiten que se vean las innovaciones. Pero yo creo que una de las cuestiones más importantes de verdad es que no puede haber, digamos, actuación sin pensamiento y sin creencias. Entonces, una de las principales resistencias es que los profesores tienen una identidad docente bien establecida y cambiar esas creencias es una cosa que tendría que entrar por convencimiento de algo que se llama, pues, mentalidad de crecimiento, ¿no? O sea, realmente que el profesor, que si se equivoca, ¿no? Puede aprender de los errores, eh, no es que realmente el ser eficaz, pues, es haber cometido muchos errores y después mejorarlos, ¿no? También creo que, esto ya se planteó, ¿no? Que, es importantísimo, basado en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que está logrando la docencia? ¿De veras está contribuyendo al perfil de egreso? Porque cada quien, hace sus propios cortes, ¿no? Aquí como me toca el último, me voy a seguir tantito, ¿no? Y entonces, pues sí necesitaríamos estar viendo cómo es que lo que está haciendo el profesor está contribuyendo al perfil intermedio, al perfil de egreso, ¿no? Entonces, para ahí tendríamos que tener una alineación estratégica. Pero también lo que estaba mencionando Carlos, ¿no? Y pues esta idea de la mentoría, el seguimiento personalizado, que sería importante como componente, digamos, de este modelo que estamos diciendo que es de formación-evaluación, en vez de al revés, en vez de evaluación-formación, ¿no? Pero también creo que esto es importantísimo, generar un diálogo profesional. Esto del lesson study lo puse
porque estoy convencidísima, ya lo hemos probado, en vez de que un profesor sea el responsable, son varios, entre todos diseñan, van mejorando y lo que importa ahí en la evaluación es ir a ver si sus alumnos aprendieron y si no aprendieron, vuelven a rediseñar. Ya está entrando esta idea porque, por ejemplo, ahora en la maestría, ayer discutíamos cómo Moisés Ornelas, que nos da siempre el sistema educativo y historia de educación, nada más le vamos a dejar que lo dé en tanto tiempo y luego el que sigue y entonces es un equipo docente, ¿no? Y entonces, bueno, esta idea, ¿no? Pues es pensando cuál podría ser, ¿no? El futuro de la evaluación, pues ese, que verdaderamente lo que hagamos, que diseñemos los planes, las cartas descriptivas y demás, en conjunto o individualmente, estén centrados en el aprendizaje, ¿no? En el aprendizaje del alumno, que sería lo más importante. Ahora, ¿cuáles son las cosas que van a entrar? Yo digo que sí van a entrar rápido, ¿no? Una, pues la analítica del aprendizaje. Si seguimos usando los entornos virtuales, pues ahorita ya tenemos cursos en los cuales estamos haciendo machine learning, ¿no? O sea, estamos viendo cómo aprende el alumno, dónde se sale, cuánto tiempo, para poder personalizar las trayectorias dependiendo de cómo lo está haciendo el alumno, ¿no? Obviamente también se puede usar esto que ya está haciendo el Instituto Max Planck. Parece bien futurístico, pero está genial, ¿no? O sea, se están grabando las clases, se está transcribiendo, ¿no? Te aparece como profesor qué pasó con tu clase y hasta las emociones, porque este programa, ese que se llama ELAN y que todo el mundo lo puede ver, pues el profesor no se da cuenta de todo lo que pasa, pero si después le dan una transcripción y tiene columnas donde dice, y la máquina está, bueno, el programa está capacitado para decir, ahí está esta cara, ¿no? Que hizo este alumno, ahí hizo este gesto, ahí estas cosas, y se pueden interpretar, pues es una retroalimentación buenísima. Entonces, pues creo que el futuro ya nos va a alcanzar dentro de poco. Muchas gracias, Beni. Bueno, tenemos escasos minutos para ver si tienen alguna pregunta, participación por parte de aquí del auditorio y luego cederíamos. Me parece que Lulú nos va a apoyar en algunas de las preguntas si es que hubiera, que hay, yo he visto aquí varios comentarios muy interesantes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están aquí en el auditorio? ¿Algún comentario que sea breve? ¿No? Bueno, adelante entonces, Lulú. Gracias. Bueno, doy lectura a algunas aportaciones que están aquí en el chat y preguntas también. Está Leticia Lizalde, que pregunta respecto a la participación del estudiantado, ¿no? O sea, esta posibilidad de implicarlos en la construcción o en el desarrollo de los instrumentos, ¿qué riesgos son los que se identifican? También en cuanto a pues el diseño de una cultura más participativa en la evaluación, aquí hay una preocupación por pues cuánto tiempo se requiere o cómo se llevan a cabo estos procesos dentro del tiempo, ¿no? Luego también Jesús Miguel dice, es importante en la evaluación de la docencia y descender a las características propias del desarrollo profesional del docente, los requerimientos de los docentes, también las características de la institución. Dice, las generalidades orientan, pero sirven como marco, sin embargo, hay que contextualizarla adecuadamente, o sea, subraya el aspecto del contexto de la evaluación. Finalmente, también Leticia dice si nos pueden compartir cómo han puesto en marcha las posibilidades de mejora en la facultad y los resultados, y si han invitado, si ha sido una invitación a los docentes a participar. Beni, ¿quieres empezar? No sé, Natalia o Carlos, ¿alguno quiere comentar algo a las preguntas? Sí, Natalia, adelante. Ahí estoy. No encontraba la manito. Hay una canción que es muy conocida en Argentina que dice que el futuro ya está aquí, llegó hace rato, ¿no? En relación a lo que recién decía Beni. Quería contarle a Leticia una experiencia aquí en Paraguay sobre el tema de cómo invitar a los docentes a las prácticas de mejora a partir de una evaluación. La evaluación que se hizo fue externa, ¿sí? De una universidad privada, donde se intervino esa universidad. Yo trabajaba en
esa universidad se intervino y la evaluación vino a través de la agencia de evaluación. Dentro de eso se tomó la autoevaluación que hizo la institución y se solicitó una serie de cambios y de prácticas, por llamarlo, de mejora. Se hizo una especie de asamblea donde participaron todos los docentes que querían participar, no fue obligatorio, sino que fue voluntario, y se leyó el informe que se había recibido. Después de la catarsis, evidente, porque bueno, las críticas eran en algunos casos muy fundamentadas, en otros quizás no, se les planteó un trabajo por carrera y por año para ver de qué manera se podían implementar algunas de las prácticas o algunos de los cambios que se sugerían y otros que surjan de estos grupos. El tema ahí, Leticia, lo que nos pasó a nosotros puntualmente era, al ser una autoevaluación y después una evaluación externa, estaba bien contextuada, pero algunas de las sugerencias excedían las posibilidades institucionales. Por ejemplo, hacer prácticas en determinados lugares donde había que mejorar la infraestructura. Bueno, no podés mejorar un hospital público de pronto siendo una institución, digamos. Sí podés decir que sería deseable que. Ahora, lo que sí nos compete es, por ejemplo, armar un plan de capacitación docente por decirte, me acuerdo perfectamente de una que tenía que ver con mejorar las competencias digitales de los docentes. Por eso lo traje, ¿no? Que eso fue un gran tema. Teniendo un plantel docente, no, digamos, con poca destreza digital, por decirlo, y en Paraguay en particular, muchos de los docentes no tienen computadoras en sus casas. Hay un Gracias, tema de Natalia. infraestructura muy importante. Adelante, Eso. Carlos. Muchas gracias. Sí, les quería comentar como la experiencia de mi universidad, la Universidad Católica de Colombia, y mi facultad de psicología. La universidad hace una evaluación de los docentes y la viene haciendo cada 6 meses, más o menos a mitad del semestre escolar, desde hace más de 15 años. Y evalúa entre 5 y 6 dimensiones de la docencia, incluido didáctica, evaluación, etc. Es una evaluación donde el estudiante da su acuerdo o desacuerdo con algunas afirmaciones que se hacen sobre didáctica, si es participativa o no, etc. Además, el estudiante puede escribir algunas opiniones, observaciones sobre el docente y se complementa esta evaluación que es escrita, es decir, se registra en la actualidad a través de Internet. Se complementa con grupos focales para mirar la docencia de cada docente de la universidad, en donde se discuten las problemáticas, las recomendaciones, todo lo que sea necesario. Esa información es procesada en la parte central, de vuelta a la facultad, y en la facultad cada docente recibe su propia evaluación, las observaciones de los estudiantes, y donde haya problemas, o relativamente, ni siquiera problemas, sino el docente esté un poco evaluado por debajo de los promedios institucionales, entonces hay una acción desde las unidades sustantivas de docencia, por ejemplo, en la que yo trabajo. Somos 3 personas, gestión curricular, evaluación de docentes, etc. El director del programa, es decir, psicología, y el docente, en donde se establecen planes de mejora que son revisados por lo menos 2 veces durante el semestre. Y si el docente requiere algún tipo de formación adicional, pues se le intenta proporcionar, ¿cierto? Como algo así. Eso en primer lugar.
pero en la Facultad de Psicología hemos desarrollado como elementos adicionales a los de la institución para incorporar, por ejemplo, a los estudiantes en el proceso de evaluación con los docentes, ¿cierto? Y para eso diseñamos un proceso que denominamos psicogeografía multiescalar. Es una evaluación cualitativa, dura 2 horas entre el docente y los estudiantes, pero como mencionaba Beni anteriormente, está enfocada especialmente al aprendizaje de los estudiantes, es decir, tratar de identificar qué cosas soportan mejor el aprendizaje, qué cambios es necesario hacer. El docente, el estudiante, ¿será que aprende más cuando él lee o es por el docente, etcétera? Es como algo bien participativo, ya que dentro de la misma facultad hemos generado todo un sistema de evaluación, que es evaluación del aprendizaje del estudiante, pero al mismo tiempo de los procesos que el docente sigue. Entonces, es un reto que debemos enfrentar porque hoy en día se requiere ampliar, profundizar y aprovechar, digamos, las posibilidades que hay de participación de todos para obtener resultados que beneficien en últimas a los mismos estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ya para ir cerrando, entonces le cedemos la palabra a la doctora Benilde. Sí, bueno, un poco tratando de dar respuesta a preguntas que se han planteado ahí en el chat o comentarios acerca de lo que yo dije, ¿no? El tema de los alumnos a mí me parece fundamental. Ahora mismo que hemos estado diseñando cursos, ¿no? Los cursos los pueden diseñar los expertos, pero ahora que hemos incorporado a los alumnos a diseñar los cursos, pues eso hace que están más cerca, ¿no? De las formas como aprenden y como entienden. Entonces, hemos estado haciendo pruebas de prototipo rápido para cursos que tenemos montados en línea y pues la participación de estudiantes de licenciatura es importantísima. Claro, pues tiene riesgos, ¿no? Hay que irlos guiando, pero las ideas, la manera como quieren que las cosas se presentan, pues eso hace que se motiven. Entonces, han tenido mucho éxito porque los alumnos ponen cosas ahí que realmente les llaman la atención, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo, si tiene su riesgo, tanto en el diseño de la instrucción como en la evaluación, pero tiene más beneficios que problemas, así que yo creo que hay que incorporarlo. Lo otro que de la contextualización, que pues es un tema que ha trabajado mucho Mario, ¿no? Y que ha trabajado también con Jesús Jornet. Sí, yo insisto que la evaluación tiene que ser contextualizada, que ya no podemos pensar en esta idea de un solo instrumento. Por supuesto, a la institución, los valores, como pusieron en Dialogremos, todo esto, pero más allá que eso, a los ciclos formativos, ¿no? A los profesores sí les va a interesar si les dan retroalimentación sobre cómo se están enseñando las matemáticas. Ahí van a querer ir a ver. Pero si les dan puras cuestiones generales, pues realmente la retroalimentación no es tan efectiva, ¿no? Entonces el contexto, pues es, ¿no? Es una cuestión fundamental. Y lo último es que para dar respuesta a lo de la formación docente, yo he visto muchos centros de formación docente, aquí se plantea, pero está difícil que acabemos de formar a los docentes así. Por eso yo estoy diciendo microcápsulas, o sea, un montón de cosas, pero ahora vamos a dar un curso en este intersemestre que toca 4 aspectos que tienen que ver con, yo creo que con todos los docentes de todos los niveles educativos y esa es una forma, ¿no? Entonces, uno es de la neurociencia, o sea, cómo aprende el cerebro, cómo aprende el cerebro y cómo enseñarles los maestros a que enseñen cómo aprende el cerebro. Otro es sobre la identidad. ¿Por qué tus creencias te guían? Pero cómo si cambias de creencia, entonces vas a poder hacer otras cosas. Otro tiene que ver con la cuestión del uso de las tecnologías, o sea, convertir a los profesores, pero ponemos el módulo, se llama tecnología con propósito y equilibrio, porque si no, entonces toda la gente hace un montón de cosas que finalmente no ocurren y el último pues tiene que ver mucho con pedagogías innovadoras, hay un montón, ¿no? Entonces, por ahí yo diría, es como una base, una línea base que todos podrían aprender y en línea, porque sí se va a difundir, ¿no? De otra manera no acaban los centros docentes de formar a tus profesores. Muchas gracias. Gracias, Beni. Bueno, no estamos tan mal, 7 minutos o 6 minutos.
Me veían muy feo cuando me tardé tanto en los currículums, pero bueno, se recuperó el tiempo, se pudo exponer todo. Lo bueno es que en esta sala no hicieron preguntas, eso nos dio tiempo a contestar las que estaban virtuales. Yo solo quisiera, como estoy coordinando, no soy de los exponentes, pero hacer una acotación por una de las preguntas que hay del auditorio virtual, en el sentido de decir los tiempos. Dicen, ustedes quieren incorporar a los docentes, quieren incorporar a los alumnos en el proceso, quieren hacer muchísimas cosas. Dice, pero ¿qué tiempos se requieren para poder hacer eso? Entonces, se ha mencionado mucho el modelo Dialoguemos aquí de la universidad, y lo que quisiera decir, bueno, es que la experiencia que tuvimos es que estuvimos durante 2 años diseñando el modelo, o sea, era un trabajo conjunto, participativo, interdisciplinar, y aún así, después de 2 años, empezamos a aplicarlo, implementarlo en partes. ¿Por qué? Porque continuó diseñándose muchas otras cosas que se iban incorporando al propio modelo. Y solo una acotación, yo creo que Mariana, en los retos que puso en sus láminas de lo que plantea esta publicación del libro de Larrié, del coloquio sostenido aquí en la Ibero, es que se las plantea en realidad a la propia universidad. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, una de las cosas más difíciles es acercarse a la parte cualitativa de la evaluación docente. Y esa parte cualitativa lleva tiempos, lleva esfuerzo tanto de estudiantes como de profesores, y si la gente no está convencida, pues empieza el rechazo, etcétera. Entonces creo que es un gran reto porque pues creo que se han quitado algunas cosas importantes del modelo en aras de ser más eficiente para muchas veces la meta institucional. Pues les agradezco muchísimo su presencia. Nos vamos a la mesa 2. Le cedo el micrófono a Meche. Muchísimas gracias por su excelente participación, intervención. Disculpen todos los inconvenientes del timer. Ahora sí que les tocó la primera mesa, veníamos con retraso pero les agradecemos muchísimo, Carlos, Natalia, Benny, Javier, por su participación. Gracias, muy bien. Muchísimas gracias.